Cuando nació Padmasambhava de una flor de loto en medio de un lago, el rey Indrabhuti encontró que donde sea que él acostaba al niño, debajo de él crecía una flor de loto. Entonces el rey exclamó: "Este es realmente nacido del loto". Así fue conocido entonces este niño como Padmakara, que en sánscrito significa originado de un loto. Su nombre de ordenación como monje fue Shakya Senge, el león de la tribu Sakya. Después se volvió un adepto en los diferentes campos de aprendizaje y fue asignado como el jefe de 500 pánditas, o alumnos practicantes, quienes lo llamaban Padmasambhava, nacido de un loto. Así su nombre realmente es la manera en la que él nació. Y se dice que tuvo lo que se llama un nacimiento instantáneo. Se dice que el nacimiento instantáneo no es nada de qué maravillarse, ya que todos los seres toman nacimiento por medio de una de 4 maneras. Uno de 4 modos de nacer. Está nacer en un vientre, nacer de un huevo, nacer de la humedad y el nacimiento instantáneo. Los dioses y los seres infernales, por ejemplo, también tienen un nacimiento instantáneo, o los budas en los reinos puros. Pero el nacimiento de este maestro era superior al nacimiento ordinario. La razón que este maestro nació en una flor de loto en el centro del lago Dhanakosha es porque en este punto del espacio el Buda Amitabha, junto con todos los budas de las 10 direcciones, concentraron y fusionaron todos sus rayos de luz. Esto se supone que no solo es un alabo exagerado ofrecido por los viejos seguidores de la escuela Nyingma, sino que se dice que el nacimiento de Padmasambhava fue predicho por el mismo Buda Shakyamuni en muchos sutras diferentes. Si estas predicciones se encontraran solamente en los tantras Nyingma, sería difícil que todos confiaran en esta historia. Pero, por ejemplo, aquí hay una cita directa del Sutra de la Diosa Inmaculada. Vaya, se supone que esto lo dijo el Buda Shakyamuni, el Buda Gautama. La actividad de todos los victoriosos de las 10 direcciones se juntarán en una sola forma. El hijo de un Buda que atendrá logros maravillosos. Un maestro que va a encarnar la actividad búdica. Y aparecerá en el noreste de Udiyana. Udiyana queda en el lugar que hoy conocemos como Kashmir. Padmasambhava también es nombrado como una profecía en el Sutra de los Secretos Inconcebibles, que dice así: una manifestación de los Budas de los 3 tiempos, con actos maravillosos en este buen eón, en el centro de una maravillosa flor de loto. El sostenedor de secretos de todos los Budas, el rey de los actos de la ira indestructible, la forma milagrosa sin madre y sin padre, aparecerá como el sostenedor de sabiduría en el lago Kosha de Udiyana. Existen varias citas muy similares, una donde el Buda predice el nacimiento de alguien nacido en un loto en Udiyana, tan solo 12 años después de su muerte. Históricamente, Padmasambhava existió alrededor del siglo VIII de la Era Común, hace unos 1200 años. Pero estos sutras bastan para darnos a entender que el nacimiento de Padmasambhava fue una profecía que se cumplió. Se dice que nació con la forma de un niño de 8 años. Para la gente que no podía ser convencida por alguien milagrosamente nacido, Padmasambhava se podría mostrar como alguien que sí fue nacido de un vientre a la esposa del rey Mahusita de Udiyana, y se le dio el nombre de Dhanarakshita, protegido por la generosidad. Cuando creció, Dhanarakshita se quería retirar del palacio para practicar el Dharma, pero sus padres no le permitieron salirse del palacio. Y sin poder encontrar alguna otra manera de escapar, lo único que podía hacer era cometer algún delito. Así que acabó matando a 2 personas y fue desterrado como castigo. Ahora, es debatible si realmente los mató a propósito, no lo hizo con la intención, pero así se desarrolló el karma de Padmasambhava para expulsarlo del palacio hacia la vida de un yogi. Pues cuando fue desterrado del palacio, él se escapó a un quemadero donde conoció a la reina de las Dakinis, que le dio el empoderamiento tántrico de la inmortalidad al comérselo. De ahí, él huyó a un monasterio para ordenarse. Y el pandita Shakyabodhi le dio el nombre de Shakya Senge.
¿Hasta ahí vamos bien? ¿Acaso creían que esta iba a ser una biografía normal? Creo que ahora es momento de introducir esta nueva serie que será dedicada a la historia de la vida de Padmasambhava y de paso al budismo tántrico. No, a ver, el tantra tiene muy poquito que ver con el sexo. En sánscrito la palabra tantra significa continuidad, refiriéndose a la continuidad de nuestra mente de una vida a otra. Lo que pasa es que la palabra tantra ha sido muy contaminada por los hippies del New Age en los 60s, que lo asociaron con algunos textos del tantra que hacían referencia al sexo. Y entonces la gente en eso se clavó, pero el tantra realmente tiene poco que ver con el sexo y todo que ver con la naturaleza de nuestra mente primordial. Ahora, el tantra en sí a veces se conoce como el camino de la mano izquierda, de lo que muchos consideramos profano. Por eso los mahasiddhas del budismo no son equivalentes a los santos cristianos. Estos no se iluminan por su buen comportamiento o por su virtud. De hecho, su comportamiento no siempre es del todo virtuoso, por lo menos de la manera convencional, pues su iluminación sí viene de un lugar de liberar a todos los seres del karma y del sufrimiento. Pero para hacer eso tienen que romper con los estándares convencionales de la virtud en sí. Como ya vieron, Padmasambhava muy temprano en su vida ya había matado a 2 personas. Y todos los mahasiddhas, todos, tienen historias bastante caóticas. Bueno, hay uno que otro que son como más convencionales, pero la gran mayoría son maestros que trascienden el velo de la realidad y el sufrimiento y cometen varios milagros y son budas completamente iluminados que vienen a sanar a la humanidad de manera espiritual y sí manifiestan unos milagros increíbles, pero muchos de sus actos están repletos en controversia. Ahora, no hemos terminado ni el primer capítulo de la historia de este segundo Buda y él ya mató a alguien, de entrada. Esto no lo debemos de tomar de manera aspiracional en su historia. El Tantra nos da ejemplos radicales para probar un punto. Era tal la determinación de Padmasambhava de abandonar el palacio y estudiar el Dharma, que el karma se dio de tal manera que él fue capaz de cometer un acto imperdonable. Mató a una madre y a su hijo. Pero fue algo accidental o pues fue algo incidental. Ahorita llegamos a ese punto en la historia. Pues su intención no sabemos si era matarlo realmente. Comúnmente vamos a encontrar a mahasiddhas que quizás sus acciones son algo desagradables o incluso aberrantes. Tenemos mahasiddhas como Virupa, que son borrachos, o pobres, indigentes, mendigos y pulgosos como el maestro Tilopa, quien le forzó a su alumno Naropa a también adoptar las pulgas y la vida de indigente. Algunos mahasiddhas son ladrones. Algunos mahasiddhas como Marpa sí son hombres de familia, ricos, que viven en una mansión. Pero la mayoría son reclusos, como Milarepa, que vivía en una cueva. Incluso antes de convertirse en el gran maestro, Milarepa sufrió muchísimo, pues en actos de magia negra acabó matando a mucha gente y acabó muy arrepentido. Y tuvo que pasar mucha penitencia para poder redimirse y convertirse en el mahasiddha que terminó siendo. La mayoría de los mahasiddhas sí pasan por algún monasterio y muchos de ellos vienen de un palacio. Pero la mayoría de los mahasiddhas más reconocidos son bastante desagradables en su aspecto, en su apariencia o en la historia de su vida, en las cosas que hacen. Y las dakinis, las protectoras del mundo mágico, sagrado, tántrico, luego se manifiestan como viejas decrépitas y putrefactas. Pues el Tantra nos hace enfrentarnos a la muerte de manera muy cruda y directa. Toda nuestra noción de decencia se va por la ventana. Toda moral se va a desmoronar y el shock va a ser utilizado como manera de desmantelar a la mente convencional y a la mente falsa. El significado de las biografías de las mahasiddhas tienen un aspecto externo o exotérico, un aspecto interno o psicológico, y un aspecto esotérico o secreto. El estudio de las biografías sagradas es una práctica en sí. Las biografías se llaman namtar en tibetano y son textos sagrados usualmente compuestos por los discípulos que al estudiarlos vemos no solo la vida del maestro, pero recibimos las bendiciones de ese maestro.
Supongo que eventualmente debería darle un nombre a esta serie de biografías que voy a estar haciendo de los diferentes Mahasiddhas, de estos maestros milagrosos. Pero por lo pronto esta miniserie de la vida de Padmasambhava, que va a durar varios capítulos en contar toda su vida a detalle, se va a llamar Nacido de una flor de loto. Sea cual sea el caso, estamos de acuerdo que el maestro Padma no era un ser ordinario, ni era un ser material, aunque sí existió en un cuerpo físico. Debemos entender que sus actos y los ejemplos de su vida son una manifestación mágica mostrada para demostrarnos a nosotros, los ordinarios, sobre la naturaleza de nuestra mente, que llega a tener aspectos de lo que podríamos convencionalmente llamar locura. Si vemos a Padmasambhava como un ser humano ordinario y normal, dejamos de percibir sus cualidades iluminadas. Cuando nació Padmasambhava, se le dio el nombre el Rey del Loto, o Padma-Raja en sánscrito, o Pema Gyalpo en tibetano. En total hay 8 emanaciones oficiales de Padmasambhava que representan diferentes etapas o diferentes capítulos de su vida, y cada emanación carga una lección o una energía. Pema Gyalpo es el Rey Loto y nos habla de la inocencia, esta emanación, de la belleza infantil, la cualidad de príncipe o de princesa que todos poseemos. Si haces las paces con tu neurosis, podemos ver que la mente es realmente inofensiva, es hasta indefensa, como la de un niño pequeño. Pema Gyalpo representa como un renacer en cada uno de nosotros, un segundo nacimiento, donde descubrimos nuestra inocencia, nuestra cualidad primordial, nuestra juventud eterna. Entonces, Padma-Raja o Pema Gyalpo vivió en un palacio y lo entretenían y lo cuidaban, y en algún punto decidió casarse y tuvo esposa y tuvo hijos, hasta que se dio cuenta que el mundo alrededor suyo ya no era tan delicado como la flor de loto, sino que era un mundo como donde la vida es un juguete. La vida del palacio se podía modificar y remodelar al gusto de uno. Le pasó muy similar al Buda Shakyamuni, que se desesperó de la vida rancia de los ricos. Y entonces un día desesperado salió a la azotea con un tridente y con un vajra y se puso a bailar de manera tan loca. Se dice que invocó una tormenta a su baile, y en su éxtasis de estar bailando, pues arrojó su tridente y arrojó su vajra. Y fue ahí donde sucede que mató a una madre y a su hijo que iban pasando, caminando por la calle, y resulta que eran la esposa y el hijo de uno de los ministros del rey. El vajra le pegó en la cabeza al niño y el tridente le atravesó a la madre en el corazón. Sin embargo, él estaba jugando, él estaba bailando. Se puede decir que quizás estaba jugando con su agresión, pero se considera que Pema Gyalpo seguía muy infantil y estaba solamente jugando cuando sucedió esta tragedia, y surgió de esta energía de jugar, de Pema Gyalpo. Su crimen, claro que tuvo consecuencias. Cuando descubrieron que esto sucedió, debatieron si había que darle la pena de muerte, y al final se decidió que había que desterrarlo. Bajo leyes humanas, él cometió algo ilegal y hubo consecuencias. Pero bajo las leyes del mundo fenomenal, pues hubo causa y efecto, pero él no rompió ninguna ley fenomenal. Realmente el mundo no le prohibió que él matara a alguien. Y aunque sí hubo causa y efecto, se dice que él no sufrió ningún karma porque él solo estaba explorando cómo funciona el karma. Vaya, aunque fue un acto de los más imperdonables, ese de quitar una vida, en la historia se cuenta como un acto muy inocente, pues es lo que lo llevó a continuar con su vida. Fue algo que determinó el curso de su vida. Se dice que Padmasambhava no se hizo maestro proclamándose como maestro o diciéndole a los demás que lo sigan por su buen ejemplo, ni se autonombró salvador de nada ni de nadie. Tuvo la misma experiencia infantil que tenemos muchos de nosotros en el reino humano. Por más que nació de manera milagrosa, tuvo una vida muy humana y, como decimos en México, la cagó, la regó, se equivocó, quizás para demostrar que hasta el ser más iluminado se equivoca de manera horrible, o para demostrarnos que hasta el ser más equivocado es capaz de atener la budeidad perfecta, de iluminarse.
Sea cual sea el caso, este desterramiento fue la causa de que él tomara refugio en el quemadero de Silwatsal, o la Arboleda Fresca, que es en una región de Bodh Gaya, en la India. Y la historia de Padmasambhava, a partir de aquí, lo lleva a recibir la iniciación tántrica directo de la reina de las Dakinis. En unas historias se dice que fue la reina de las Dakinis, en otras historias se dice que fue Garabdorje, que lo convirtieron en una sílaba Hun, en la sílaba Hun, y se lo comieron. Entonces su historia lo lleva a recibir iniciación tántrica directo de la reina de las Dakinis, una de las danzantes feroces, de las guardianas de las enseñanzas tántricas, y ahí su mente fue más allá del miedo y logró la inmortalidad. Por primera vez, porque logra la inmortalidad varias veces, ahorita vemos eso. Se dice que la reina de las Dakinis se lo tragó y lo escupió por el canal de nacimiento. Sí, señor, ahí recibió el empoderamiento secreto de la Dakini. Se dice que los 4 empoderamientos los recibió en la boca, el segundo en la garganta, después el tercero en la panza, y el cuarto empoderamiento, que se conoce como el empoderamiento secreto, lo recibió dentro de la panocha de la Dakini. Así es, que no le digan, que no le cuenten. Y después de eso, Padmasambhava se volvió alumno o monje en un monasterio, donde recibe el nombre de Sakya Senge, que va a ser otra emanación de Padmasambhava. En esto, cuando él recibe el empoderamiento de la Dakini, también hay otro nombre, otra emanación que él recibe de la Dakini. Creo que recibe un nombre secreto. Pero sucede que mientras él se hizo monje, ya cuando él era, no sé si era incluso maestro de 500 alumnos diferentes, sucede que él se enamora de una princesa, la princesa Mandarava, y descubrimos que el papá de la princesa Mandarava era un rey. Entonces, cuando lo sorprenden que se escapa con la princesa Mandarava y los sorprenden juntos, lo condenan a quemarse en la estaca, a quemarse en la hoguera. Entonces, en algún punto de su vida van a quemar vivo a don Padmasambhava. Y donde lo quemaron, al día siguiente había un lago. Y él reposaba en una isla en medio de un loto, volvió a nacer en un loto, con la emanación de Tsokye Vajra, el Dorje nacido de un lago. Tanto el rey que lo condenó a quemarse como el pueblo entero se volvieron sus seguidores. Se postraron ante él con un terror y con un respeto y una admiración, quizás por miedo de que pues lo intentaron quemar vivo, y por el miedo de que no solo no se quemó, sino que él se convirtió toda la hoguera en un lago. Entonces le rogaron volverse sus alumnos, sus súbditos. Y se dice que en otro capítulo de su vida, Padmasambhava va a destruir a cientos de filósofos ignorantes que esparcían filosofías incorrectas, causando un terremoto. Creo que son 100,000 filósofos en un terremoto con un pisotazo, y crea una avalancha de lodo, donde entonces él va a adoptar a otra emanación, esta vez terrorífica, y esta emanación se le conoce como el rugido del león o Sengedradok. La eliminación de la ignorancia es lo que representa el rugido del león. Padmasambhava en otro momento de su vida también será reconocido como la primera persona que llevó el budismo al Tíbet, sobre una tigresa embarazada, montado sobre una tigresa eléctrica y embarazada, en su emanación llamada Nima User o los rayos del sol, al subyugar a todos los demonios que se encuentran dentro del Tíbet. Pero es que sí hay que entender por qué Padmasambhava es una figura tan importante para la historia del Tíbet. La historia del Tíbet se percibe a sí misma como que todos eran bárbaros antes de la llegada de Padmasambhava al Tíbet. La leyenda original es que una ogra, o pues un ogro femenino, una ogra se mezcló con un simio, pero creo que no era un simio ordinario, tengo entendido, creo que era un rey simio o dios simio. Y entonces se mezclaron y ella le dio nacimiento a los primeros tibetanos, los cuales eran considerados en su propia historia, ellos así se autoperciben a su historia, se consideraban bárbaros que hacían sacrificios animales y creo que hasta sacrificios humanos. Y se dice que cuando llegó Padmasambhava les trajo el budismo y les trajo el tantra, y con ello les trajo la civilización. Bueno, les trajo los viejos tantras y luego otros mahasiddhas como Naropa y Marpa y Virupa y Atisha
cuya biografía cubriré en otras series de videos en el futuro. Se traen los nuevos tantras, lo que se conoce como los nuevos tantras, nuevas generaciones de los tantras. Pero Padmasambhava se considera que trae los viejos tantras al Tíbet, y la historia del Tíbet empieza como quizás nada más 3 o 4 generaciones antes de la llegada de Padmasambhava, con unos reyes celestiales que se conectaban al cielo, de hecho, con una especie de cordón umbilical dorado, hasta que uno de los reyes celestiales cometió tantos pecados y permaneció tanto en la tierra que perdió su conexión con sus ancestros celestiales, perdió la vuelta de regreso al cielo y se convirtió en el primer mortal de su familia, murió como ser humano, y creo que fue su nieto, que se llama el rey Trison Detsen, su hijo o su nieto, quien recibió a Padmasambhava por primera vez en el Tíbet. Y si no mal me equivoco, una de las hijas de este rey Trison Detsen acaba siendo una de las consortes principales de Padmasambhava. Y si no mal me equivoco, la princesa tuvo descendencia, tuvo hijos y nietos y bisnietos que contrajo con Padmasambhava, que eventualmente se convierten en el linaje de los Sakyatrichen. Uno de mis maestros principales de los cuales recibí una de las iniciaciones más altas de Anuttara Yoga Tantra, es su santidad el Sakyatrichen 41, quien cuenta la leyenda, es descendiente directo de Padmasambhava y de la hija de Trison Detsen, cuyo papá o abuelo tenía cordón umbilical directo al cielo. O sea que el Sakyatrichen, su santidad Sakyatrichen, es descendiente de este Buda milagroso que nació de un loto espontáneamente y de una princesa cuyo abuelo tenía cordón umbilical directo al cielo. El budismo no tiene creencias tan convencionales, como pueden ver, algunas son muy milagrosas. El día de hoy nos enfocamos más en el principio de la vida de Padmasambhava y les estoy dando una introducción general a toda su vida, a quién era esta figura y a cómo vamos a estudiar esa biografía. Pero realmente en los futuros videos vamos a estar ahondando en los diferentes capítulos a detalle. Haré otros videos, yendo más a fondo en cada capítulo de su vida, que ahorita nada más les conté todo muy rápidamente, ¿no? Que se lo comió la reina de las Dakinis, pero ese es todo un video, va a ser toda una historia. O cuando él llega al Tíbet y doma a todos los demonios. O sea, él adiestra a los demonios y los convierte en protectores del Dharma, que aún hoy día son protectores importantes del Dharma, fueron domados por Padmasambhava originalmente. Y después él escondió muchos tesoros también, en la forma de Dorje Drolo, representando a la sabiduría loca o a la sabiduría de locura. Todavía hay lugares de peregrinaje hoy día donde se dice que están las huellas de Padmasambhava, ahí en Bután e incluso en el Tíbet, aunque es más difícil accesar al Tíbet hoy día. En un momento también explico los tesoros que dejó escondidos Padmasambhava para maestros en el futuro, muchos de los cuales han sido ya descubiertos y muchos de los cuales aún no han sido descubiertos. Como mencioné, Guru Rinpoche no era una persona ordinaria. Cuando nació se dice que las 8 clases de dioses y demonios de este sistema mundial le vinieron a brindar homenaje y le presentaron con ofrendas. Los victoriosos de las 10 direcciones aparecieron como bancos de nubes y le confederaron los empoderamientos y las bendiciones. Y no solo recibió el empoderamiento de ellos y de su maestro Prabhasti, pero después, cuando se fue a meditar a los 8 grandes quemaderos, donde queman a los cuerpos de los muertos y hay puros buitres y coyotes, se dice que se le apareció el mismo Manjushri Mitra en la forma de Garab Dorje y que le dio las enseñanzas completas de los 3 tantras interiores del mantra secreto en la presencia de todos los maestros de los 3 kayas, Samantabhadra, Vajradhara y Vajrasattva. Y cuando Padmasambhava fue a Maratika, recibió los tantras y los sadhanas y las instrucciones orales del Buda Amitayus directamente y recibió el cuerpo de la inmortalidad. Pero se dice que ya había conseguido la inmortalidad de otras maneras en otras etapas de su vida. Entonces, si no me equivoco, Padmasambhava recibe la inmortalidad como 7 diferentes veces durante su vida,
por lo cual se dice que no recibió la inmortalidad por sí mismo, no la consigue para ayudarse a sí mismo, porque si no con conseguirla una vez ya hubiera bastado, sino que consigue la inmortalidad y las diferentes maneras de conseguir la inmortalidad para poder beneficiar a todos los seres a los que les va a estar transmitiendo los diferentes linajes de las diferentes prácticas a la larga vida y la inmortalidad. También le logró transmitir esta inmortalidad de Amitayus a la princesa Mandarava, quien también ha tenido la inmortalidad. Entonces, Padmasambhava da muchas de sus lecciones, de sus enseñanzas, las transmite en vida, pero también acaba escondiendo muchas de sus enseñanzas en lo que se conocen como textos tesoros o textos terma, para que la encuentren discípulos en futuras generaciones cientos de años después de que él haya desaparecido. Estos encuentra tesoros, se les dice tertons, encuentra tesoros, y a veces se dice que son como reencarnaciones de los discípulos que él sostuvo durante su vida. Hay varias biografías de Padmasambhava y una de las principales biografías está escrita por otra de sus consortes que se llama Yeshe Tsogyal. Ella escribe una de sus biografías de Padmasambhava y la esconde en una estatua de un león en el monasterio original que construyó él en el Tíbet, que se llama Samye, el monasterio. Y un maestro siglos después se supone que encontró el texto escondido en la estatua, pues se lo reveló una Dakini. Una Dakini llegó y le reveló dónde estaba escondido el tesoro y lo ayudó a traducir el tesoro, el texto tesoro, para que futuras generaciones lo encuentren y aprendan de ese texto. El famoso también libro de la vida y la muerte de los tibetanos, el Bardo Thodrol, también es otro texto tesoro o un texto terma, un texto milagroso. Padmasambhava es visto como el padre del budismo en el Tíbet y se le conoce como el segundo Buda, y a veces hasta es más alabado y ensalzado que el mismo Buda Shakyamuni. Dada que hay tantas versiones de su biografía, hay muchas discrepancias y controversias sobre cuánto tiempo permaneció en el Tíbet. Algunas historias dicen que vino poco tiempo y después se fugó del Tíbet, y que el rey Trisondetsen mandó a unos guardias para detenerlo, a prevenirlo de que se vaya del Tíbet, y que Padmasambhava los congeló en sus caballos cabalgando. Los convirtió en estatuas, las cuales se dice que aún se encuentran hoy día en el Tíbet. Otras historias dicen que Padmasambhava se quedó hasta unos 50 años después de que el rey murió. Se quedó como el rey secreto del Tíbet. Sea cual sea el caso, espero que este video haya ganado tu suscripción para que no te pierdas de las demás entregas de la vida de esta figura. Si te sientes generoso el día de hoy, me puedes regalar un like, que es gratis para ti y ayuda a que mis videos le lleguen a más personas, y que a través de nuestra práctica espiritual, que todos los seres sean libres del sufrimiento.